Como anunciaba en el sumario de inicio del programa, hoy tenemos el invitado que tenemos, pues es una persona conocida en nuestra emisora porque colabora, es un colaborador del programa del Pregonero en los temas sanitarios, pero hoy pues nos hemos enterado a través de una carta que ha publicado en un medio de comunicación, concretamente en Rivas Actual, y le llamamos para ver si le importaba que le entrevistásemos. Él se ha brindado, no es otro que Ramón Bonilla. Buenas noches. Pues otra vez, buenas noches. Hoy no llevaremos el formalismo a ningún lado, o sea que lo haremos pues como con todos los invitados que vienen aquí, es decir, que trataremos de explicar las cuestiones, de que nos expliques sobre las preguntas que te haremos, de lo que te ha llevado a una situación que denuncias por medio de una carta en la revista Rivas Actual que hemos visto, y hemos visto también algún otro en Zarabanda Digital, y algún escrito e incluso algún otro que mandaste a nuestra página web. Bueno, de Ramón hay que decir, para que no lo conozca, pues que no vamos a decir su edad porque incluso es coqueto, pero bueno, lo podéis imaginar porque es vecino de Rivas hacia Madrid desde hace 30 años, o sea, de ahora. En relación con Covivar hay que decir que fue durante una época presidente de la Escuela Infantil Platero, que fue emblemática de la cooperativa, que surgió de la cooperativa Covivar, y bueno, que dirigió con éxito, o al menos así afirmaban los padres y madres, o madres y padres que llevaban allí a sus niños. Luego también pertenece a la Comisión de Odontología del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y también es profesor de legislación y de ontología en una universidad privada de Madrid. Bueno, después de echar toda esta semblanza de que eres docente, sobre todo también muy partícipe en la vida de Covivar, pues bueno, ¿qué es lo que te ha llevado a tener esta problemática con Covivar? Porque hemos visto que en la carta ha recibido una notificación vía burofax como que se te abre un expediente para expulsarte de la cooperativa Covivar. Pues así es. Bueno, como bien dices, he ocupado cargos en el ámbito del cooperativismo, y yo creo que el origen quizá de toda esta problemática es el yo conocer un poco de qué iba el mundo del cooperativismo y ver pues que estas normativas y esta forma de actuar que tenía el Consejo Rector, y que creo que sigue teniendo el Consejo Rector de Covivar, pues no se amoldaba desde luego a lo que... Perdona, una que te corté. Este Consejo Rector que tú votaste. Exactamente. En el año 2012. Sí, lo curioso, y además yo lo he dicho en mis escritos, porque no quiero engañar a nadie, yo apoyé pues esto que se entendía que era una renovación, que se produce allá por el 2010, se produce una renovación del Consejo Rector, de la mitad del Consejo Rector, y prometía ser una renovación pues que ponía fin pues a una etapa muy larga donde bueno pues una serie de personas muy conocidas en el municipio de Rivas pues habían estado desempeñando una labor, pues a mi modo de ver, con aciertos en algunas cuestiones, con fallos en otras, pero que por una serie de hechos que ocurren relacionados a las piscinas, a una fundación que se quería poner en marcha, etcétera. Lo cierto es que yo entendí que era el momento de votar un cambio, y voté a una candidatura que se presentó, que es la que en estos momentos pues dirige la cooperativa. Toda esta problemática, también deducimos del escrito que pones, surge cuando aproximadamente en 2012, hacia mediados de 2012, sí, se recibe en los buzones de Covivar un escrito del Consejo Rector de la cooperativa Covivar, en el que se anuncia que por una sentencia judicial queda anulado un acuerdo de la Asamblea, creo que del 2010 o 2012, perdón, que queda anulada, y se recibe esto en el año 2013 porque ha habido una denuncia. Hay una sentencia, pero por una denuncia que ha surgido. Exactamente. Entonces, de la que no tienen conocimiento los socios hasta que ya es firme. Sí. ¿Qué es lo que, explícalo tú mejor, claro, qué es lo que te lleva a ti a indagar? Sí, la cuestión es, yo estuve en aquella asamblea de 2012, donde uno de los puntos del orden del día era la expulsión de pues como unos 30 y tantos o 40 socios,
cooperativistas y bueno, la asamblea se pronunció en contra de la expulsión de estas personas. Esto quedó ahí como olvidado. Estamos hablando de junio de 2012, cuando el 8 de marzo de 2013 los socios en nuestros buzones recibimos una carta de la cooperativa donde informaban pues que había habido una sentencia de un juzgado que no se identificaba de dónde era ni de qué jurisdicción era, pues que había dicho que no, que aquel acuerdo que había tomado la asamblea pues era nulo, de pleno derecho, y que por tanto se aceptaba lo que había propuesto el Consejo Rector, que era la expulsión de estos 40 socios, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí es donde, digamos, surge el problema, porque yo, que había estado en aquella asamblea, como he dicho, pues me quedo extrañado y digo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y empiezo a pedir, pues, conocer esta sentencia, y yo creo que este es el punto de partida, por lo que luego, si os parece, explicar. Sí, porque según tengo entendido, en esta asamblea, el Consejo Rector, en la asamblea que se ha celebrado el pasado domingo, en esta asamblea se dice, por parte de la mesa, por parte del Consejo Rector, que a ti se te entrega la sentencia cuando la solicitas. Sí. ¿Es cierto? Pues no es cierto en absoluto. Es una de las tergiversaciones más importantes que esto, porque si tú ves aquí el documento que ellos me entregan, pues en absoluto se me entregó ningún tipo de sentencia. Lo que se me entregó fue una hoja donde, como tú aprecias, se ha borrado los nombres de las personas que demandaron a la cooperativa, porque he de aclarar que aquí son 6 personas las que demandan a la cooperativa. Entonces, también en la sentencia lo que se dice, que la sentencia pudo ser recurrida. Y claro, esto fue una extrañeza para mí, decir, oye, pues resulta que, bueno, aunque el escrito que en su día, como he dicho, el 8 de marzo nos manda a la cooperativa, donde se decía que la sentencia era firme y recurrible, pues lo cierto es que sí que hubo un periodo de recurso, pero por los motivos que luego ya he entendido, no se recurrió. Y esto es lo que, en cuanto a eso, quiere decir que vamos, que es yo pido pues en marzo, nada más conocerse el 11 de marzo, es decir, 3 días después de recibir la carta, yo pido que se me diga cuál es el juzgado. Bueno, pido que se me enseñe la sentencia, y si no era posible enseñarme la sentencia para una cuestión de índole legal, que me permitiesen pues saber qué juzgado había sido para yo buscar la sentencia. Y entonces aquí es donde empieza el problema, porque a mí me citan a una reunión el 25 de marzo en la cooperativa, donde yo sorpresivamente me encuentro al presidente y al abogado de la cooperativa, y donde me niegan la sentencia, el acceso a la sentencia, alegando que yo no había sido parte en el juicio. Claro, yo no podía saber si había sido parte o no había sido parte, porque lógicamente yo del juicio no sabía nada, qué es lo que había pasado. Pero como cooperativista no tienes derecho a conocer ese documento y cualquier documento de la cooperativa. Yo entiendo que tenía derecho desde el momento en que la parte demandada fue la cooperativa. ¿Y la cooperativa quién es? La cooperativa, lógicamente, somos todos los socios cooperativistas. Luego, todos los socios, a mi modo de ver, y ahora que ya conozco lo que dice la sentencia, debimos tener primero información de que había habido una demanda contra la cooperativa. Me parece lo esencial. Esa información debió darla el Consejo Rector, que es quien recibe la demanda en su secretaría. Debimos saber quién eran los que habían demandado, para enterarnos de que habían sido 6 miembros del Consejo Rector los que habían demandado. Y después, a partir de ahí, lo que debía haberse consultado era a los socios mediante una asamblea para ver quién debía ser quien defendiese nuestros intereses. Y digo esto porque el abogado de la cooperativa, a mi modo de ver, pues vulnerando todas las normas de deontología, asumió la defensa de estos 6 demandantes frente a la demandada, que es la cooperativa, lo cual es, a mi modo de ver, pues una de las faltas muy graves que contempla el Código de Deontología de la abogacía. Pero bueno, esto ya se verá con el tiempo, cuando se pronuncien los órganos que tienen que pronunciarse sobre esta conducta. Pero lo que sí que es cierto es que la cooperativa no informó a los socios en ningún momento de la existencia de este proceso. Todo se llevó, a mi modo de ver, oculto hasta marzo, hasta que ya la sentencia fue firme e irrecurrible, y digamos, no es que en el derecho no se puede hacer nada contra una sentencia firme e irrecurrible. Parece que el nombre te dice que te cierra todos los caminos, pero no es cierto. En el derecho hay casos en que una sentencia, por muy firme que sea, puede recurrirse por una serie de vías judiciales. Pero vamos, yo lo que en todas estas cosas quiero dejar bien claro, que mi interés no era
tanto el tema jurídico, puesto que yo no era uno de los socios expulsados. Eso creo que deben ser los socios expulsados quien lo encaucen por la vía judicial, la defensa de sus intereses, sino más por el hecho de como cooperativista sentirme engañado. Es decir, yo como cooperativista creo que tengo derecho. Porque una cooperativa en cualquier caso es un órgano fundamentalmente democrático. Exactamente, sí. Entonces, digamos que tiene que ser democrático y transparente. Sí. Bueno, la democracia se supone que tiene que ser transparente. Sí. Y lo que tú manifiestas ahí es que no se produce. No se puede, creo que no se puede alegar que no se puede hacer, porque estamos hablando de casi un año que pasa hasta que aparece este escrito en los buzones, que es una medida por la que podían haber informado que se había presentado una denuncia, o bien por la revista que llega a todo. Bueno, de hecho yo en la última asamblea esta que tuvo lugar el domingo pasado, el día 16 de junio, una de mis preguntas fue que se me dijese si era incierto lo que yo afirmaba en mis artículos, los artículos que he publicado en las distintas revistas que tú has mencionado, si era incierto que no se había comunicado a los cooperativistas información sobre este pleito. Y el Consejo Rector, de mi modo de ver, sospechosamente se negó a responderme. Tampoco me respondió, desde luego, a todas las preguntas que le hice, y que son afirmaciones que contienen mis artículos. Pues, por ejemplo, afirmar que fue el abogado de la cooperativa quien tal. Al final, en esta asamblea del pasado día 16, ante el silencio del Consejo, me vi obligado a leer estos apartados de la sentencia y decir, leer nominalmente quiénes habían sido las 6 personas del Consejo Rector que habían denunciado a la cooperativa, y a decir el nombre del abogado del Consejo Rector que había defendido, y a decir el nombre del abogado que contrataron, no sé de dónde lo sacarían ese abogado, que se allanó a la petición de estos 6 miembros sin dar lugar a juicio. Es decir, antes de que fuese el juicio, este abogado mandó un escrito al juzgado diciendo que estaba totalmente de acuerdo con lo que pedían estos 6 individuos, que no era otra cosa que él expulsar a los 40 socios, contradiciendo así lo que la asamblea había dicho en su momento, que era que no se les expulsase. Bien, esto es desde luego bastante inapelable. Desde aquí, con todos los datos que estás dando, invitamos de nuevo al Consejo Rector de la Cooperativa Covivar para todo lo que quiera rectificar, porque yo al leer la nota he visto que habla de una mayoría, y según los datos que he podido recabar de gente que asistió, parece que los asistentes fueron alrededor de 200 aproximadamente, y que las votaciones pues fueron eso, a lo mejor 130 por 70 sobre 3.000 socios que tienen potestad de voto. Bueno, cada uno lo puede ver como quiera, pero yo creo que, volviendo otra vez a este asunto, Ramón, pienso que tus males empiezan desde el momento en que tú pides información. Exactamente. O sea, ¿crees que es así? Sí, mi mal empieza desde el momento que yo veo tus males porque de que yo empiezo, claro, desde el momento que ellos ven que yo empiezo a hacer gestiones para conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Desde el momento en que yo empiezo a saber pues qué juzgado es, empiezo a comunicar pues a diversos socios pues los hallazgos que voy teniendo, y desde luego ya sobre todo cuando me decido a publicar un artículo en la revista de Rivas Viva, Rivas Actual, donde ya adelanto qué es lo que he conocido una vez que he tenido acceso a la sentencia, porque la sentencia al final la conseguí. Es decir, ciertamente es difícil conseguir una sentencia de un juzgado de primera instancia en nuestro país si no has estado en ese juicio, pues es difícil, pero bueno, ciertamente al final di con la sentencia, no la robé desde luego, y lo que la sentencia me dejó alarmado fue que la cosa era mucho más grave, y desde ese momento en que yo vi que entendí que se había ocultado a los socios, se le había privado de su derecho a saber qué es lo que había ocurrido, me sentí en la obligación de difundirlo, como todavía sigo, creo, con la obligación de difundir cualquier maniobra o cualquier gestión que pueda hacer el Consejo Rector que vaya dirigido pues a cercenar el derecho de información de los cooperativistas, y lo haré de los medios que
que tenga, porque lo que sí que tengo comprobado, y aquí en esta radio habéis comentado y hemos comentado muchas veces la revista Covivar, es que esa revista que se autotitula La Voz de los Socios en absoluto lo es. Habéis observado que no es ni más ni menos que la herramienta que está utilizando el Consejo Rector para hacer campaña de su forma de actuar, que evidentemente yo no comparto, llena de descalificaciones, de ataques a las instituciones municipales de toda índole, a los comerciantes, en fin, a todos los que discrepamos del camino que han emprendido, que no es el camino ni más ni menos que el camino que lleva pues a la hecatombe, a Covivar, porque lo único que se está generando es un ambiente contaminado en Covivar, y desde luego que este ambiente contaminado que se está trufando pues de juicios aquí y allá por los más diversos delitos, allanamiento de morada, injurias, calumnias, amenazas, en fin, una variedad tremenda de juicios que pagamos entre todos los cooperativistas por otro lado, pero que parece ser que es el único remedio que encuentra el Consejo Rector para acallar o solventar los conflictos. Sí, porque esa es otra de las cosas curiosas. Me quedan 3 cositas porque no extenderme mucho. Otra de las cosas curiosas que veo en la nota que ha publicado la responsable de prensa de la cooperativa Covivar, diciendo de que como en plan triunfalista la garantía a través de los servicios de seguridad. Yo sinceramente que estuve al principio, luego ya estuve muchas horas allí y me marché porque desde luego no salía nada ni ninguna información, pero me quedé sorprendidísimo por la cantidad. No me parecía una reunión de vecinos, que a fin de cuentas tienen que entender que esto es una reunión de vecinos. Entonces, que haya 6 guardias civiles en la puerta de la entrada más exterior, y conté creo que alrededor de 12, no sé si habría alguno más, por lo menos 12 personas de guardas jurados, pero no penséis que son de estos que podéis ver en el metro o por ahí. No. Como me dijo un compañero, dice, parecían porteros de discoteca. Sí. Entonces es una forma también, yo no sé, dicen de garantizar la libertad o a lo mejor de coaccionar la libertad para expresarse, pero yo creo que es un fracaso del Consejo Rector, sí. Pienso, esto es una apreciación del Consejo Rector, que tenga que imponer por medio de la fuerza, en este caso de seguridad privada, y no del diálogo. Tendrían que mirarlo, tendrían que dialogar, porque es la solución, porque son cooperativistas. Ya. Pues mira, te voy a decir, como una de las cosas casi, digamos, emocionante, o por lo menos a mí me lo resultó, fue que una de los vocales que había presentado su dimisión, muy conocido en el municipio, una persona muy conocida, de los primeros cooperativistas de aquí, una persona además, los que hemos vivido en Vallecas le conocemos porque es un antifascista de fama reconocida, pues leyó su carta de dimisión, ¿no? Que la verdad emocionado el hombre, y la carta la terminó diciendo: no volveré a asistir a ninguna reunión de la cooperativa Covivar hasta que no desaparezcan los vigilantes jurados de las asambleas. Es decir, es incomprensible que se anuncie una asamblea diciendo, como habéis podido leer en el último número de la revista Covivar, que también recibisteis en la emisora y hemos recibido en la emisora, diciendo que que iba a haber insultos, donde se le iba a llamar fascistas, donde se le iba a llamar, en fin, y que ellos estaban preparados para repeler las agresiones, en fin, tremendo, ¿no? O sea, se generó un ambiente de crispación, se puso, digamos, la venda antes de la pedrada. Lo cierto es que no hubo, y yo entiendo que no hubo, pues porque la gente no va normalmente a las asambleas, excepto una minoría, a incordiar, y desde luego esa minoría no exige ese volumen de fuerza, de orden, o como queramos llamarle, dentro del recinto. Es decir, lo que no puede ser es que las discusiones que haya dentro de una asamblea, los asambleístas estén rodeados completamente por personal de seguridad. Si la hay, deberá estar fuera, deberá estar donde sea, y si se requiere su intervención, acceder al recinto y proceder a lo que diga la mesa que presida la asamblea, pero desde luego lo que no cabe es hacer una reunión donde enfrente de nosotros lo que te encuentras es un vigilante jurado presidiendo casi la mesa de la asamblea. Yo creo que se creó un ambiente de crispación que contribuyó a lo que dices tú, a que en la práctica pues fue una asamblea muy pequeña. Yo también comparto tu enfoque de que ese comunicado triunfalista
no responde a la realidad y dentro de poco se volverá contra los mismos que lo han redactado, porque creo que lo que sí que hay es un problema tremendo en la cooperativa Covivar, una escisión tremenda. Basta decir que solamente hubo una candidatura, la única que se presentó a todos los cargos, que el resto de los cooperativistas, sean de la tendencia que sea, sean independientes, etc., optaron por no presentarse a nada. Y yo creo que eso no se puede valorar como positivo, sino como una cuestión preocupante. ¿Tú crees que, precisamente por lo que comentabas y lo que se habló, puede pasar como en la sociedad, que los cooperativistas, o la gente que integra la cooperativa Covivar, se haya vuelto un poco fanática, no razone, porque ante una serie de datos muy tozudos que se presentan, la carta que ha mencionado de dimisión, los datos, otra intervención que nos ha llegado a nuestro, es esto de que se ha expulsado a una o se está en trámite de expulsión a una persona, sí, a una persona porque ha salido elegida en un cargo de otra entidad. Sí. No sé, es muy pero grave. Que eso la gente que lo esté escuchando no lo puede admitir. Sí. Y bueno, no sé. Lo cierto, sí, es cierto. Lo que pasó fue que inmediatamente de producirse las votaciones la gente salió corriendo de allí. Nos quedamos, pues yo que sé, como mucho, pues 30 o 40 personas. En el turno de pregunta no había más de 30 o 40 personas. Esa es la realidad. Lo que se está produciendo, pues es una situación donde la gente, pues eso, va pasando, digamos, como dicen los jóvenes de hoy, pasando de todo esto, de toda esta situación, ¿no? Y lo preocupante es lo que tú dices. A mí la preocupación es que ante denuncias tan graves como estas, de que la cooperativa está expulsando a personas por el hecho de pertenecer a la junta directiva de una asociación con la que el consejo puede, o la cooperativa puede tener algún tipo de pleito, de conflicto, sí, pues se resuelva expulsando a toda persona que ocupe algún cargo en esa entidad, como represalia, ¿no? Ramón, te digo lo que le dije en el mismo sitio que estás tú sentado al presidente actual presidente de la cooperativa Covivar, hablando de si se reformarían los estatutos, en el sentido de que, bueno, como la gente iba perdiendo, no es como en otras cooperativas que se liquida cuando dejan de construir pisos. Entonces se rige por la ley de propiedad horizontal, en que cada vivienda tiene un coeficiente que va pasando al siguiente comprador. Pero ahora en este caso diciendo, si se marcha mucha gente, pues se le expulsa. Esta gente está teniendo una merma en su patrimonio, un patrimonio que como cooperativista tiene. Sí, de hecho es una de las cosas que yo, bueno, así ya lo digo en uno de los escritos, a mí personalmente me importa muy poco el patrimonio material de la cooperativa. Sí que me preocupa lo que se llama el patrimonio inmaterial de una cooperativa, que es todas esas vivencias de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, de democracia. Eso sí me preocupa, porque eso lo he vivido y es lo que yo creo que al final me quedaré con ello, ¿no? Yo no sé si viviré el reparto, la venta o el beneficio de la venta de ese patrimonio, por otro lado, muy importante que tiene Covivar, que son esos edificios, esas piscinas, etcétera, etcétera. Pero ciertamente no deja de ser una injusticia que a una persona se la expulse de la cooperativa y que pierde cualquier opción a los posibles beneficios de la venta o incluso del disfrute de esos bienes, no ya él, sino sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que lo es, pero lo que más duro es que lo sea de una forma, a mi modo de ver, pues artera, una forma de ver maquiavélica. Esta forma de actuar que yo he observado, pues es una forma de actuar cainita, es una forma de actuar maquiavélica, porque no tiene transparencia y al final se expulsa a las personas por acusándola de delitos que luego en ningún lado uno ve la sentencia que haya confirmado esos delitos. Es decir, el allanamiento, ¿dónde están las sentencias que dicen que ha allanado, o que esos socios que se les expulsó porque habían allanado determinados recintos de la cooperativa lo hicieron? ¿Dónde están pues los delitos de calumnia, los delitos que se acusó y se utilizaron como argumento para expulsar a estos socios? Yo no los he visto, la cooperativa no lo difunde. Si lo sabe, bien haría en difundirlo, porque nos enteraríamos todos, pero es que yo creo que no existe, que no solamente eso, sino que en algunos casos los jueces se han pronunciado, y eso sí tengo yo constancia de ello, en contra de estos presuntos delitos, por ejemplo uno de falsificación de firmas. Sí he visto la resolución, el auto y luego el recurso, lo que se resolvió en apelación, y justamente no se dio la razón a la cooperativa. Claro, ellos no dicen nada en su revista, que es otra de las cosas
que yo he denunciado que no existe esa transparencia informativa y que a mí me han llevado lógicamente a buscar en otras revistas, en otros medios de comunicación y en las redes sociales, pues el difundir la problemática, porque lo que está bien claro es que intentar hacerlo en esto que se llama la voz de los socios, pues es una aspiración inútil, ¿no? Es perder el tiempo. Bueno, ya pues terminando, lo que sí se observa también es una serie de no sé si de ataques, pero siempre de manifestaciones que llegan a pensar a una persona que no pertenece a esa cooperativa que puede haber incluso un conflicto político, porque yo siempre oigo hablar en contra exclusivamente de Izquierda Unida, siempre, y yo no voy a salir aquí defensor de Izquierda Unida, porque hasta hace bien poquito ya decían que nos estábamos pasando. Bueno, pero sí observo eso, y sin embargo veo escritos del otro partido, del Partido Socialista, apoyando esta gestión, incluso pues cometiendo algún error grave por no haber estado y haber escrito de oídas de lo que le habían contado. Yo lo planteo así. Sí. ¿Observas tú que puede haber un conflicto político? Bueno, ciertamente yo, si habéis leído alguno de los artículos que he publicado, me curo en salud diciendo lo que no soy. Y ya especifico que no soy ni miembro de Izquierda Unida, ni soy sindicalista, ni soy comerciante cabreado con esta, ni pertenezco al equipo municipal, ni etcétera. Es decir, lo triste de esto es que se han encargado precisamente este Consejo Rector en crear dos bandos, ¿no? Uno que sería una especie de contubernio judeo-masónico que dirige el equipo municipal, y otro ellos, ¿no? Entonces ellos pues recaban apoyos, y lo curioso, yo no sé, no puedo decir evidentemente de que me consta de que están apoyados por ninguna formación política, así como tampoco me consta que de toda lo que ellos llaman la oposición, y desde luego en mi caso radicalmente falso, están apoyados por el ayuntamiento, por el equipo municipal. Yo no sé si hay formaciones detrás. Sí que he visto, y eso lo habéis leído todo, pues cartas de algún concejal, a mi modo de ver, mal informado, y quiero creer que lo hace de buena fe, apoyando la gestión de este Consejo Rector. También en B1, pues cuando lee los nombres de las personas que son elegidas, pues le suenan ciertos nombres y le suenan que algún vínculo tiene con alguno de los partidos políticos de la oposición municipal. Pero tampoco yo puedo afirmar desde luego que ese vínculo se da, pero que ellos sí que tienen claramente que uno de los bandos es el que conformaría el equipo municipal, Izquierda Unida, y todas las personas allegadas al equipo municipal, eso no es que lo diga yo, es que eso lo dicen ellos en los escritos. Ahora, ¿quién está en el otro bando donde ellos se sitúan? ¿Ellos solos? ¿Hay alguien con ellos? Pues mira, a mí ya para terminar, porque me han dicho que va acabando el tiempo, como reflexión, ya no entrevistando, porque casi es una opinión, me da pena, porque yo también llevo 30 años viviendo en este municipio, y una de las cooperativas, bueno, la más antigua, porque la otra se extinguió, que es la cooperativa Pablo Iglesias, tenga estos conflictos. Lo que yo he conocido toda mi vida como movimiento cooperativo no lo veo reflejado aquí, y sí desde aquí quisiera pues emplazar a que a todos los vecinos de Comivar, y el primero el Consejo Rector como líder, a el poder pues entablar un diálogo y poder normalizar las relaciones de los vecinos, como digo, de los socios, de los 3.000 socios cooperativistas, más los miles que son inquilinos. Y desde aquí otro gusto, ya lo último, te dejo el último minuto a ti, pero sí desde aquí me gustaría que la próxima entrevista que le hiciera Ramón pudiera ser teniendo al lado a alguien del Consejo Rector para debatir estas cuestiones, porque parece esto un monólogo, sí, pero yo desde aquí lo vuelvo a brindar, como lo hemos hecho infinidad de veces. Sí. Ese sería mi deseo. El último minuto. Pues mi deseo es que, bueno, hubo el domingo, como hemos comentado aquí, pues unas elecciones, surgieron nuevas personas que se han incorporado al Consejo Rector, y de luego mi deseo sería, por un lado, que acierten en la gestión de los cooperativistas. Al fin y al cabo todos saldremos beneficiados, sean de apoyen o no apoyen a una determinada